Bienvenidos a un programa más en Boga Mar Adentro. Aquí estamos con Sirel Díez y Belén Naves. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal vuestra semana? Interesante. En la semana, la verdad que ha estado bien. Se me ha pasado muy rápido. La verdad que sí, ya se va notando que prontito está aquí Navidad. Parece que todo el mundo está ya con esos nervios. Eso es. Entonces, bien, la verdad. Con frío, no me gusta el frío, y con lluvia, menos todavía. Así que, bueno, la lluvia me gusta. ¿Os gusta la Navidad? Esa es la pregunta. Hay gente que le gusta y hay gente que no. A mí sí. A mí sin más. A ver, no soy de la que tiene aquí el espíritu navideño por las nubes, de que querer decorar todo, ¿sabes? La verdad que no. Pero sí que me gusta. Me gusta porque sí, la verdad que gracias a Dios siempre he tenido muy buenos recuerdos de la Navidad, con familia, con amigos, entonces... Al tener buenos recuerdos, pues es inevitable que no te guste. Claro. A mí me gusta porque me pongo mis jerseys navideños. Tengo de... Sí, parece tontería, pero me los pongo. De los renos, que sí... ¿Cómo? Bueno, unas cuantas cosas, ¿no? Papá Noel. Pero me gustan. No, Papá Noel no. Papá Noel que se quede en casa. Pero bien, la verdad. Y nosotros tenemos bastantes actividades, ya sea en la iglesia, en las reuniones. Tenemos un poco de todo, así que a mí me gusta. Está bien. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a ir al grano. ¿Cuál es el tema, Sirel? El tema, bueno, pues la verdad que pensando, ¿no? Estaba pensando, digo, ¿qué podríamos hablar, no? Y se me venía a la mente obediencia, porque veníamos de una reunión de jóvenes que... No sé si habló mucho de eso Iván, pero algo habló. Y me acuerdo que lo dije y Dani me dijo, joder, justo estaba pensando lo mismo. Entonces dijo, pues ya está. Obediencia. Ya está. Y nada, pues creo que es algo como muy común, ¿no? La obediencia, pero creo que es muy importante porque si una persona, no sé, como que puede tener mucha trascendencia la obediencia. Si tú no obedeces, luego las consecuencias de eso pueden ser grandes. Uh-huh. No sé si me explico. Sí, yo veo de dos formas. De dos formas no. Que va acompañada con la actitud, ¿no? Hay veces que nos corrigen y depende también de nuestra actitud, lo cogemos de una forma, lo cogemos de otra. Y lo que estabas diciendo, Sirel, ¿no? Que es... ¿Qué estabas diciendo? Se me ha ido. En plan, que como que hay unas consecuencias, depende si obedeces o no. Y hay detrás luego unas consecuencias, ya partiendo de eso, ¿no? Sí. Yo, en base a lo que decías de que es algo muy repetitivo, yo he considerado siempre que el Señor es sencillo, que los complicados somos nosotros. Y al final, por mucho que no sepamos toda la teoría, siempre fallamos. Entonces, es bueno recordar estos detalles, esto que ya lo tenemos, como quien dice, asumido, pero también se nos muestra la realidad de en qué áreas pues la realidad que no seguimos, no estamos siendo obedientes y en base a las consecuencias que hablabais, hay unos capítulos en Deuteronomio que creo, que me acuerdo que mi padre siempre que nos echaba la bronca porque desobedecíamos, decía... Hay muy pocos versículos que hablan de las bendiciones de la obediencia, pero muchos de las consecuencias de la desobediencia. Me acuerdo de eso. No sé cuántos son exactamente, pero creo que los duplicaba o los triplicaba. Entonces, es más beneficioso o benefactor, no sé bien cómo se dice, para uno mismo obedecer que desobedecer por esas consecuencias, tanto o positivas o negativas. Sí, así es realmente. A mí se me venía una frase que leía una vez en un libro que decía, cuando dos voluntades se juntan, una tiene que morir. Y me hacía pensar en esa frase en la obediencia, porque cuando el Señor nos enseña su voluntad, nos enseña a hacer su voluntad, tenemos que morir a hacer la nuestra. Entonces creo que eso es también obedecer, ¿no? El negarnos a nosotros mismos, el hacer su voluntad es, pues eso, es la mejor que podemos hacer. Sí, a mí me ha tocado varias veces, tanto como obedecer, porque también es un poco complicado, ¿no? Porque cuando te marca alguien en esa recta que te mandan,
es complicado por nosotros a veces, y es así, somos personas a veces y somos muy cabezones en nuestros pensamientos y todo, y es verdad que cuesta, ¿no? Y luego me ha tocado que la gente intente obedecerme, aunque me ha costado mucho con gente mayor, ¿no? Intentar que me obedezcan, y es una parte difícil, ¿no? Pero al final lo veía como que tienes que negarte a ti mismo, ¿no? Como estabas diciendo. Y es así, cuando tú ya empiezas a negarte, cuando ya empiezas a darte también a las personas, ahí la gente ve y te va a obedecer, ¿no? Porque si tú no estás haciendo las cosas y le intentas que la gente te obedezca, lo llevas claro, tío. Claro, si no lo haces tú. Claro, Yo es así. tenía, al final de la obediencia siempre encuentras un montón de frases, un montón de... Porque, pues, como hemos dicho, es algo típico, pero súper necesario. Y yo leí un libro hace poco y me apunté una frase que ponía: nuestro egocentrismo es el principal obstáculo para la obediencia. Y es lo que bien decíais vosotros, que el principal problema es que uno no quiere hacer su propia voluntad. El principal problema es que uno, como dice Dani, es cabezón. Y no nos entra el hecho de que lo que al final Dios establece es lo correcto. Dices, ya, pero lo que estoy diciendo yo no está mal. Y uno puede decir, ya, pero ¿qué es lo que Dios dice? Y yo hoy hablaba con una persona acerca de que al final todas las personas cristianas, por decirlo de alguna manera, estamos sujetos a una autoridad, porque Dios es un Dios de orden y todo el mundo tiene que estar sujeto a alguien, para que así no haya el menor mínimo de errores, por decirlo de alguna manera, porque siempre somos un conjunto y nos beneficiamos los unos de los otros. Y la palabra dice que toda la autoridad está puesta por Dios. Incluso muchas veces podemos ver cómo nuestra autoridad se está equivocando. Porque sí, pasa, somos humanos y cometemos errores. O pensamos también que cómo el Señor va a poner ese ahí. Pero la realidad es que da igual, tú estás bajo esa autoridad. Y si esa autoridad te está diciendo que hagas X y tú crees, o sea, no te estoy diciendo que, a ver, vamos, si te está diciendo que mates a alguien, no le mates. O sea, nada que esté en contra de lo... Eso es. Pero que tú consideres que se está equivocando, yo creo que primeramente uno lo que tiene que hacer es obedecer. Obedecer porque está sujeto. Y luego, si al final resulta ser que esa persona se ha equivocado, tampoco depende de ti, porque tu voluntad es obedecer. Que esa persona se haya equivocado es parte de su vida, no de la tuya. Entonces sí, esa equivocación puede tener sus consecuencias, pero en este caso a ti no te afectarían porque tú te has limitado a hacer exactamente lo que te han pedido. Que es al final estar sumiso, estar obediente a lo que en este caso la autoridad nos demande. Y bueno, eso. Sí, y algo que me gustaba y estábamos diciendo al principio es las consecuencias que vienen detrás de que no estás obedeciendo, ¿no? A veces intentamos preguntar el porqué de las cosas, ¿no? Siempre estamos con el porqué, vamos a hacerlo así, pero si la autoridad dice se hace así, se hace así. Luego también es verdad que a veces vemos un punto más fácil, ¿no? De hacer las cosas, entonces la autoridad tiene también para elegir si se hace de una forma o de otra, ¿no? Pero al final es así, ¿no? Como estabas diciendo, Belén, que está puesta por el Señor y debemos de obedecerles, ¿no? Hacerles caso. Y a veces cuesta, ¿no? Porque buscas siempre el por qué lo vas a hacer así, sí, pero lo haces con una actitud un poco desagradable, ¿no? Entonces eso lo ve en este caso un responsable y como que se echa para atrás, ¿no? Entonces ahí ya empiezan a haber varios conflictos, ¿no? Varios problemas. Sí, respecto a lo de la actitud, pensaba, ¿no? Qué bueno que podamos obedecer. Que es fácil, yo creo que es fácil obedecer teniendo una actitud de queja. Tú puedes obedecer quejándote, puedes obedecer, pero creo que eso al Señor no le agrada. Yo creo que al Señor le agrada que tengamos una actitud, pues, de gozo, realmente, ¿no? Una actitud de humildad. Y creo que eso es difícil porque tienes que negarte a ti mismo, obedecer y encima tener una actitud agradable
agradable, ¿no? Una actitud, vale, te hago caso, aunque no tengas razón, te obedezco. Es como que es lo contrario, ¿no? Y va en contra nuestra, es algo que va en contra de nuestra naturaleza, así que pero creo que eso al Señor le agrada. Es lo típico de, si lo vas a hacer con esa actitud, prefiero que no lo hagas. Sí, para eso lo hago yo. Para eso mejor no hagas nada, porque al final yo creo que una obediencia en la que la actitud no va de la mano, una buena actitud va de la mano, es una obligación. Y al final una obligación lo que genera en el corazón es rebeldía, porque es distinta una obligación que una obediencia. Entonces yo veo como si nosotros amamos a Dios, tú quieres complacerle. Entonces en este mismo libro hablaba de que la obediencia es la expresión exterior de tu amor por Dios. Si tienes un problema con la obediencia, tienes un problema con el amor. O sea, es sencillo. Dios nos establece unas leyes, unas normas que es evidente que vamos a fallar, sí, está claro que sí. Pero esa actitud de obedecerle, de querer agradarle, pues es una expresión de tu amor hacia Él. Entonces, a lo que voy es que qué bueno es que uno pueda tener una buena actitud ante lo que nos digan, aunque no estemos de acuerdo, pero dices, mira, pese a eso yo quiero obedecer, porque la frase de Dios bendice la obediencia. Dios bendice la obediencia, no bendice tus buenas intenciones, porque por mucho que uno tenga una muy buena intención, se puede estar equivocando porque no está obedeciendo, pero Dios bendice la obediencia, porque claro, es una sujeción y Dios bendice eso. Claro, luego veía también, hay tiempo para todo, ¿no? También me ponía a pensar, nosotros somos muy manejables, ¿no? De nuestro propio tiempo, y al final el que usa nuestro tiempo es el Señor, ¿no? Y a veces no nos paramos a pensar, bueno, yo la pregunta que me suelo hacer siempre es la de qué te estás llenando, ¿no? Entonces, si quieres obedecer al Señor, ¿de qué te estás llenando, no? Y empiezas a manejarte tú con tu propio tiempo. De decir, ahora no tienes tiempo para orar, ahora no tienes tiempo para, bueno, 1000 cosas, ¿no? que nosotros tenemos en mente, ¿no? Pero así no es, debemos obedecer. El Señor, al final, como estabas diciendo, tiene puestas unas normas, unas leyes, y hay que cumplirlas, hay que obedecer, porque luego vienen, como estábamos diciendo, las consecuencias que vienen detrás. Sí, yo creo que también para obedecer hay que ser sensible a la voz del Espíritu, hay que estar despiertos, porque si tú no estás despierto a lo que el Señor te dice, ¿cómo vas a obedecer, no? Tienes que escucharle, tienes que buscarle, como decía Dani, tienes que buscarle, pues eso, decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor te va a ir mostrando, poco a poco Él te va mostrando qué tienes que hacer, pero tienes que ser muy sensible y tienes que estar muy atento y saber discernir entre su voz y la voz errónea, ¿no? Claro, luego también dices, bueno, ahora que somos jóvenes, pensamos, ¿y cómo voy a llegar yo allí? Qué sé yo, a ser un pastor o qué le voy a decir yo a alguien así, ¿no? Hay varios de los pensamientos que hay a veces, ¿no? De qué voy a decir yo si soy un chaval o no. Pero al final el Señor también tenemos que obedecerle en ese sentido, ¿no? El Señor también nos dice predicar también, ¿no? Hacerlo todo con amor, ¿no? O sea, Él ya nos está poniendo ahí varias de las cosas que hay que hacer y ahí se ve, ¿no? En esas pequeñas cosas son las grandes que van a demostrarse luego, ¿no? Sí, yo también pensaba acerca de que al final, cuando alguien te está demandando algo y no lo haces, ya sea tu autoridad o ya sea mismamente el propio Dios, es desobediencia. Y si eso no genera en ti ese temor, o sea, el temor de Dios genera que tú quieras agradarle. Pero si al final te sales con la tuya y prefieres desobedecer a obedecer, al final, como decía Sirel, hay que escuchar la voz de Dios y no escuchar voces ajenas. Y lo que generas, si haces caso a tu propia opinión o haces caso a lo que tú quieres, es una sordera espiritual. Porque
no haces caso una vez, la siguiente vez yo creo que o el Señor te quebranta y te lleva a decir, vale, en este área me he equivocado y pides perdón, o sigues en la misma, sigues en esa desobediencia y al final, pues, ¿qué generas? Que el Señor, o sea, que no seas capaz de escuchar a la voz del Espíritu diciéndote, oye, por ahí no es, no te das cuenta que por ahí no es. ¿Por qué? Porque estás tan acostumbrado a hacer lo que a ti te da la gana, lo que tú quieres, que no escuchas nada más. Nos hemos vuelto, a veces nos volvemos insensibles y el Señor nos quiere que despertemos, quiere que le escuchemos. Él está deseando pues hablarnos, pero si nosotros no estamos atentos a lo que Él nos quiere decir, ¿cómo le vamos a escuchar? ¿Cómo vamos a obedecerle si no sabemos qué nos está pidiendo? Claro, sí, es así, ¿no? Yo traía un versículo que está en Juan 14:23 y dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Y es así, ¿no? Cuando ya empiezas a hacer las cosas, o sea, amando lo que es las leyes, amando los mandamientos, amando lo que es todas las cosas del Señor, la obediencia ya te va a ser fácil, ¿no? A veces pensamos en nosotros mismos, ¿no? Ese es el real de los fallos. A veces dices, qué difícil es la vida. No, la vida te la haces tú difícil, ¿no? Pero cuando ya empiezas a devolver bien por mal, no, al revés, mal por bien, ahí ya lo haces más con amor, ¿no? Ya empiezas a que sea más fácil todas las cosas. Sí, ahora lo que decías en base a ese amor por los mandamientos, amor por lo que Dios establece, cuando tú tienes amor a Dios, hay una alabanza que dice, tu ley está escrita en mi corazón y el hacer tu voluntad es mi deleite. O sea, tu sumisión o ese yugo que ya llevas con Cristo es tal que todo lo que viene de parte de Dios es pleno, te sientes pues, con deleite y no te cuesta nada. Y al final quien sale beneficiándose de ello es uno mismo, ¿no? Yo creo que todo tiene que empezar por si, o sea, hacerse la pregunta de ¿yo amo realmente al Señor? Y si le amo, o sea, tengo que obedecerle. Y verás que esa obediencia no es costosa, sino que es genuina, porque quieres agradarle. Entonces Claro. yo creo que tiene que ver con ese amor hacia Él. Yo creo que es todo. Sí, yo creo Cuando que tú amas al Señor quieres agradarle. Es igual que cuando tú amas a una persona, perdón, cuando tú amas a una persona quieres agradarle, no quieres ofenderle, no quieres... Empiezas a buscar muchas cosas, Sí, ¿no? También. es que es eso. A mí me hacía recordar hace un tiempo, el Señor pues me dio un versículo que decía, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, ¿no? Y creo que se trata de eso, ¿no? Escuchar su voz realmente y conocerle y a la vez seguirle y obedecerle. Yo creo que ese es el principio, ¿no? Si no le conocemos, si no conocemos su voz, ¿cómo? Pues eso es lo que decía antes. No vamos a poder seguirle porque no le conocemos, no le amamos. Claro, y luego todo viene desde dentro hacia afuera, ¿no? Sí. Entonces, analicemos también lo que está dentro para luego sacarlo para afuera, ¿no? Porque ahora hay muchas de las cosas, hay muchas modas, ¿no? Empezamos a preocuparnos más de lo que es el material y no nos preocupamos más de lo nuestro, ¿no? O sea, entonces, tienes que desde dentro parar y pensarte y qué estás haciendo mal, qué estás desobedeciendo, qué estás obedeciendo. Hay un montón de cosas que podríamos analizar de nuestro dentro y ya luego se verá desde fuera, ¿no? Pero y ya cuando eso lo haces con amor y va a ser, como repetía antes, ¿no? Más fácil. Pues sí. Así que creo que ha quedado claro lo que es la obediencia, obedecer. Y bueno, Sirel, ¿vas a decir las redes o no? ¿O no? Nos ¿Vas a podéis obedecer? seguir obedezco, Dani. Nos podéis seguir en todas nuestras redes, en Instagram como bogamaradentro.solidaria, en Twitter como adentroboga y en TikTok también estamos, aunque la verdad que no subimos nada, pero estamos ahí. Podéis seguirnos. Y ya no falta nada más, ¿no? Y en podcast y en Spotify. Como igual Bogamar Adentro.
Muy bien. Mira, justo ha pitado el reloj. Y ya está. Bueno, que tengáis buenas Navidades Eso. Pues sí. y que el Señor os bendiga. Amén. Chao. Adiós. Chao.